tema caliente, un tema que siempre trae controversia, que trae un montón de cuestiones que tenemos que ver. Y pues bueno, yo soy Carlos Gutiérrez. Vamos a estar platicando en estas sesiones. Recuerden que es esta, la de la próxima semana, y valga la redundancia, dentro de 2 semanas. Nada más recuerden, próxima semana nos vemos en el Sevilla de Reforma. En la última sesión nos vamos a ver allá en lo que es Buenavista, ¿sale? En el Holiday Inn. Para que no se vaya, porque de repente así como que, ¿qué tal si nos venimos para acá y no van a encontrar nada, verdad? Entonces, nada más recuerden esa parte, esas 3 sesiones. Y vamos a comenzar recordando algunos conceptos que son muy importantes en materia del IVA, ¿sale? ¿Por qué? Miren, a ver, recordemos aquí que el IVA es un impuesto indirecto. ¿Por qué se llama impuesto indirecto? A ver, recordemos que tenemos 2 tipos de impuestos en materia fiscal. Los que se llaman impuestos reales y los indirectos. Los reales son impuestos que gravan directamente a lo que es el patrimonio de un sujeto. Por ejemplo, el ISR. ¿Qué es lo que hace el ISR? Grava el cambio positivo en tu patrimonio, es decir, tu ganancia, lo que te ganas. Por eso la estructura del ISR es de que tienes ingresos menos deducciones. Sin embargo, tenemos a cambio lo que son los indirectos, como está obviamente el impuesto al valor agregado, el IEPS. Inclusive también podemos poner aquí en los indirectos lo que son las cuotas compensatorias de comercio exterior, ¿sale? Estos tienen un objetivo un poquito diferente a los impuestos reales. ¿Cuál es el objetivo que tienen este tipo de contribuciones? Su objetivo principal es gravar el consumo bajo la figura de querer tener como hecho imponible final el gravar, en este caso, una cadena de valor. ¿Por qué? Ustedes van a encontrar el hecho imponible de un impuesto siempre en su nombre. Por ejemplo, ley del impuesto sobre la renta es impuesto sobre la renta. ¿Qué es la renta? La utilidad. Ley del impuesto al valor agregado, ¿qué es lo que grava? El valor agregado. Pero para que vayamos entendiendo y tengamos una idea muy clara de la estructura del impuesto al valor agregado, vamos a hacer un ejemplito muy sencillito. A ver, supongamos que a ustedes les gustó un comedor de madera que vieron en una mueblería. Así bien bonito, con sus 6 sillas, con un acabado así fino, se ve padre. ¿Qué creen que sea más sencillo? Que ustedes vayan a un bosque, busquen sus árboles maderables, los corten, le quiten la corteza, los hagan tablas, luego diseñen sus muebles, corten las piezas, los armen, lo pinten, hagan todo el proceso, o nada más ir a la mueblería, pagar el precio que nos piden y que nos entreguen el comedor. ¿Qué les gustaría más? Lo segundo, ¿verdad? Ok, bueno, precisamente eso se le llama cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? La cadena de valor es esta facilidad que podemos tener para llegarnos de bienes o servicios de una manera más sencilla. Entonces, ¿qué pasa? Lo que busca la ley del IVA es precisamente gravar esa cadena de valor. ¿Cómo? Muy sencillo. A ver, el mismo ejemplo de la madera, supongamos que fuera obviamente grabado, ¿sale? A la hora de que va como tal la persona que corta el árbol, ¿cómo se llama quien corta el árbol? El talador, ¿verdad? Ve el talador, busca el árbol maderable, lo corta y lo que hace es que le quita nada más las ramas. Es decir, tira el árbol y le corta las ramas. Ahí está el primer proceso de valor. ¿Por qué? Porque tú ya no tuviste que ir a tirar el árbol. Entonces, a la hora de que ese talador le vende esos árboles al aserradero, pues obviamente ahí, ¿qué es lo que hace el talador? A ver, el árbol cuesta 10 pesos, pero mi trabajo, yo digo que cuesta otros 2 pesos más, entonces el árbol lo voy a vender en 12 pesos. Entonces le vende el árbol en 12 pesos al aserradero. Llega el árbol al aserradero. El aserradero dice, a ver, tuve que pagar el transporte del tronco a mis instalaciones. ¿Y qué hace el aserradero? Le quita la corteza y lo convierte en tablas, ¿verdad? Entonces dice, como yo tuve que invertir en tener el equipo adecuado para las tablas, si yo compré el árbol en 12 pesos, ya con el proceso que yo le hice, que fue quitar corteza y hacerlo tablas,
yo lo voy a vender en 20 pesos. Entonces, cuando llegan las madererías, ¿sabes qué? Échame tantas tablas. Sí, ¿cómo no? 20 pesos. Entonces, ¿qué pasa aquí? La primera cadena de valor o el valor agregado que le dio el aserradero a esa madera es la diferencia entre lo que él pagó por el árbol nada más con corteza y entre lo que él lo termina vendiendo, que es 20 pesos. Es decir, si decimos 20 menos 12, que fue lo que él pagó, entonces el valor agregado que agregó el aserradero equivale a 8 pesos. Ok, ya le vendemos a la maderería las tablas. La maderería, pues tú llegas a la maderería y ¿sabes qué? Dame tantas tablas, tantos polines, dame tantos triplayes, tanto de esto. Entonces, ¿qué es lo que hace la maderería? Pues ¿sabes qué? Como yo ya lo voy a tener clasificado por madera de primera, de segunda, de tercera, y ya te la voy a entregar inclusive cepillada, es decir, ya bonita nada más para que tú puedas trabajar con ella, entonces yo las tablas equivalentes a un árbol ya no te las voy a vender en 20 pesos, porque el valor agregado que yo le voy a poner es que te voy a vender los pedazos de tabla que tú quieras, en la medida que tú quieras, y ya te los voy a dar limpios, ya te los voy a dar cepillados. Entonces yo te lo voy a vender en 35 pesos. Y va lo mismo, 35 el que yo fue en el que lo vendí, contra 20 que fue que yo se lo pagué al aserradero, entonces el valor agregado que yo le puse como maderería equivale a 15 pesos. Ahora, la maderería, pues llegó obviamente el carpintero o la fábrica de muebles, dijo, pues échame tantas maderas, tanto todo, y se puso a fabricar el mueble. Ya ese árbol convertido en mueble, dice, pues ¿sabes qué? Como yo hice todo este proceso, yo lo voy a vender en 90 pesos. ¿Por qué? Porque ya le invertí madera, le invertí clavos, le invertí pintura, pegamento, mano de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va lo mismo, 90 entre que yo lo vendí, menos los 35 que pagué de madera, menos los 20 que pagué de mano de obra, menos lo que pagué de insumos, entonces viene dando como resultado a lo mejor, por poner un número, un valor agregado entre la maderería y ya la fábrica de muebles, que es quien lo va a terminar vendiendo, de 30 pesos. Bueno, precisamente el objetivo del impuesto al valor agregado es ese. El objetivo es grabar eso, que tu carga, lo que busca, o el hecho imponible del IVA, es grabar ese valor agregado. Por eso vemos que la mecánica que la ley marca para determinar el impuesto al valor agregado parte de la base de decir IVA trasladado menos IVA acreditable. ¿Para qué? Para que la diferencia entre estos dos obviamente sea el mismo proceso como el que les explicaba ahorita del árbol. Al IVA trasladado, que es lo que tú cobraste, réstale el IVA acreditable, que es lo que tú pagaste, para que la diferencia que te quede sea solamente el IVA equivalente a tu cadena de valor. Es decir, la parte que tú le pusiste, que tú le agregaste a ese producto, a esa cadena de valor. Y por eso es que se llama impuesto al valor agregado. Entonces, nosotros vamos a ver la connotación dentro de este impuesto de esas dos maneras. Uno, es un impuesto indirecto que va al consumo, lo que significa que solamente se va a generar en el momento que hay consumo. Si tú no vendes, no hay consumo, no generas el impuesto. Pero si tú vendes, hay consumo, entonces se genera el impuesto, pero no lo generas tú. De aquí es donde viene que se llama indirecto. Tú solamente te vuelves un intermediario entre la autoridad y el consumidor. Entonces, en realidad, ¿quién es el que causa el impuesto al valor agregado? Lo causa el consumidor. Entonces, tú que eres el que vendiste, ¿qué es lo que va a pasar? Solamente vas a ser ese intermediario. Y de ahí, ¿por qué se le llama impuesto trasladado? Porque no es lo mismo, aquí hay tres conceptos de impuesto: impuesto propio, impuesto trasladado, impuesto recaudado. A ver, el impuesto propio, lo dijimos hace rato, el ISR. ¿Por qué? Porque lo generas tú por tus propias actividades y por tus propios ingresos. El impuesto trasladado, el impuesto al valor agregado o el IEPS, porque no lo generas tú, pero tú te vuelves un intermediario entre quien sí lo generó y entre el que tiene derecho a percibirlo, que es la autoridad. Y el recaudado son aquellos impuestos que están establecidos en una cuota monetaria.
Por ejemplo, los derechos. Todos nosotros cuando nos titulamos tuvimos que pagar un derecho de expedición de cédula profesional y título, ¿verdad? Y no se lo pagamos a la escuela. La escuela fue el intermediario, pero ¿a quién se lo pagamos en realidad? Al gobierno. Entonces, ¿ahí qué pasa? La escuela se vuelve el recaudador. Es decir, yo le pagué mis derechos a la escuela, acto seguido, ¿qué tuvo que hacer la escuela? Pasárselos a la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Esos son los impuestos recaudados, que hay varios. Por ejemplo, tenemos, el IEPS es un impuesto medio curioso porque tiene las dos connotaciones. Hay IEPS trasladado, pero también hay IEPS recaudado. Por ejemplo, en las gasolinas. En las gasolinas siempre traen dos IEPS, una cuota fija de centavos y una cuota fija en pesos. El de pesos es trasladado, el de centavos es recaudado. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es de que uno de esos impuestos se le paga al gobierno estatal y el otro se le paga al gobierno federal, porque uno se recauda y aunque también es federal, se le entrega a los gobiernos estatales por convenios, pero el otro que es con base en pesos, ese es el que se le entrega al gobierno federal, que es de cuando escuchamos en noticias, es que le pusieron subsidio a las gasolinas, no es que le pongan algo así como el subsidio de empleo de, órale, ahí te va, no, sino que lo que hace es que el gobierno federal dice, ¿sabes qué? No me pagues los pesos que tú tuviste que trasladarle al contribuyente. Es decir, el gasolinero deja de trasladarle al contribuyente ese IEPS y ese es el subsidio. Y es también un subsidio indirecto porque es un subsidio que no es aplicable a la gasolinera, es un subsidio que es aplicable al consumidor final. Entonces por eso vemos que de repente la gasolina pues puede, cuando le meten el subsidio pues se mantiene a la mejor en 26 pesos por poner un precio, ¿no? Y dices, oye, pero si el dólar está bien caro, ¿por qué la gasolina sigue en 26 pesos? Ah, pues porque le meten el famoso subsidio del IEPS que se supone que es trasladado. Entonces de ahí parte esta situación. Entonces, estos impuestos precisamente van a ser esta característica que vamos a tener. Y de hecho esa es una de las razones de por qué es tan penado no pagar el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque acuérdense, el impuesto al valor agregado no es tuyo. Por ahí en días pasados andaba yo viendo memes, ya saben, todos tenemos un momento de lapsus brutus de ver memes, y me encontré un meme de un gatito que decía, aquí solo veo puros empresarios que se roban el IVA no es de ustedes, así decía el meme, y dices, ah caray, obviamente era un meme para contadores, ¿verdad? Porque digo, la gente normal, pues así como que dice, ¿y? Pero pues nosotros como contadores pues lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Entonces es eso precisamente, o sea, ¿qué pasa? Como les decía, tú que eres el que vendes, tú te vuelves nada más un intermediario entre el gobierno y la persona que hizo el consumo. Entonces, precisamente por eso es que tenemos ahí, obviamente el gobierno federal que dice, bueno, a ver, ok, el impuesto no es tuyo, lo causó tu consumidor, pero en algún punto tú también eres consumidor. Entonces dice, bueno, para que no me tengas que pagar todo el IVA que tú cobraste, quítale el IVA que tú pagaste. Es decir, técnicamente y coloquialmente estaríamos haciendo una compensación. El acreditamiento podríamos decirlo que equivale a una compensación. ¿Por qué? Porque en este caso tú en tu calidad de contribuyente, ¿qué es lo que pasa contigo? Te vuelves, por un lado, deudor del fisco por el IVA que tú cobraste, pero al mismo tiempo te vuelves acreedor del fisco por el IVA que tú pagaste, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos dice el Código Civil Federal en el artículo 2182? Nos dice que cuando una persona reúne la calidad de deudor y acreedor al mismo tiempo, se aplican las cantidades entre sí, desapareciendo una de las dos calidades, ya sea la de deudor o la de acreedor. Cuando lo que tú pagaste es mayor que lo que tú cobraste, desaparece la calidad de deudor y se vuelve un saldo a tu favor, ¿verdad? Pero cuando es al revés, cuando lo que tú cobraste resulta ser mayor que lo que tú pagaste, desaparece la calidad de acreedor y entonces continúa la de deudor por la pura diferencia. De hecho, esto es exactamente la lógica de la ley del IVA y está basado 100% en la teoría de las obligaciones del Código Civil Federal, porque exactamente
el artículo 2185, 2186, 2187 del Código Civil Federal marca precisamente este proceso en lo que conocemos como la compensación. Dice, a ver, están las dos calidades, se aplica una contra la otra y desaparece la menor y persiste la mayor solo por la pura diferencia. Entonces, de ahí partimos exactamente en esta situación del impuesto al valor agregado. Ahora, como todos los impuestos, recordemos que todos los impuestos tienen una estructura que le llamamos elementos de las contribuciones. ¿Cuáles son los elementos de las contribuciones? Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y momento de pago, ¿verdad? Estos son los 6 elementos de una contribución. Bueno, estos 6 elementos de la contribución, para que una contribución se considere que es legal y lógica, me regalas media tacita de café, que es legal y es lógica, obviamente vamos a tener la característica nosotros de que la misma va a tener la situación de cumplir los 5 preceptos. ¿Por qué? Porque un ordenamiento no puede ser sustituido por otro precepto a menos que el propio legislador lo haya así vislumbrado en su imaginativo al momento de pasar el proceso legislativo de un ordenamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este aspecto? Pues bueno, nosotros vamos a tener que ver que se tenga. Y obviamente la ley del IVA no es la excepción. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vamos a tener una serie de cuestiones importantísimas que van a estar. Primero, ¿dónde vamos a encontrar quiénes son los sujetos y cuál es el objeto de la ley del IVA? Artículo primero. En el artículo primero vamos a encontrar este sujeto y objeto. ¿Quiénes son los sujetos? Personas físicas y personas morales que, ojo, en territorio nacional lleven a cabo los siguientes actos o actividades. Ahí lo estamos viendo. 1. Enajenación de bienes. 2. Prestación de servicios. 3. Otorgamiento de uso goce temporal de bienes. 4. Hagan importación de bienes o servicios. Entonces, una característica súper importante del impuesto al valor agregado es que es la territorialidad. ¿Por qué? Existen principios de derecho tributario internacional que también son acatados por nuestras leyes. Y estos principios de derecho tributario internacional que también son acatados por nuestras leyes se le llama el principio de la renta mundial. Este principio de la renta mundial dice que alguien tiene que pagar impuesto en algún lugar del mundo, donde sea, pero tiene que pagar impuesto en algún lugar del mundo, que no puede agarrar y andar por la vida sin pagar impuestos. Yo les diría, ¿por qué no van a Tepito? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no van a Tepito? ¿Por qué no van al centro? Pero bueno, el hecho es de que según los principios de recaudación internacional, en algún lugar del mundo tenemos que pagar impuestos. Y precisamente lo que nos dice la OCDE es que este principio abarca tres puntos particulares para saber dónde se tiene que pagar un impuesto. El primero dice, donde eres residente. Ahí habla de la famosa residencia fiscal. El artículo 9 del Código Fiscal de la Federación nos dice que se entiende o te entiendes como residente de un lugar cuando en él se encuentra tu principal asiento de negocios o cuando en él se encuentra tu centro de intereses vitales. ¿Qué es eso del centro de intereses vitales? Algo que nos ancle ahí. Por ejemplo, ahí puede estar tu familia. Tarde o temprano vas a regresar a ese lugar porque ahí está tu familia. Puedes irte de vago por el mundo, pero en algún punto de la vida regresas a ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí está algo que te ancla, y eso que te ancla es tu familia. O ahí tienes tus propiedades. A lo mejor ahí tienes una casita, un ranchito, lo que sea. Entonces, pues en algún punto de la vida también regresas ahí por alguna razón. A eso se le llama centro de intereses vitales. O ahí se encuentra tu principal fuente de ingresos. ¿Sale? Eso también es parte del famoso centro de intereses vitales. Que en particular, del centro de intereses vitales, se aplica en particular a las personas físicas. Las morales se quedan en el de que se encuentra ahí su principal asiento de negocios. Ahora, importante, pero una moral, cuando hablamos de principal asiento de negocios, no necesariamente significa que tu planta productiva tenga que estar ahí, sino que con el hecho de que esté ahí un lugar o las personas que toman decisiones, ya con eso se entiende que ahí está
el principal asiento de negocio. Es decir, puede estar ahí tu consejo de administración, puede estar ahí obviamente tu administración principal, o inclusive puede estar ahí las tres cosas juntas, que es tu consejo, tu administración y tu planta productiva, ¿verdad? Entonces se entiende que tú eres residente de ese lugar. Ahora, el principio de residencia tiene ciertas características. Ese principio de residencia, de acuerdo con lo que nos marca la ley del impuesto sobre la renta, que es la aplicable en este sentido, nos dice que se entiende que alguien es residente en un lugar cuando en ese lugar permanece 183 días o más en el año, ya sean consecutivos o no. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? De ahí viene todo un tratamiento para extranjeros. No lo voy a platicar porque eso es tema de impuestos sobre la renta. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, tenemos esta cuestión que va a estar ahí. Ahora, el segundo supuesto de la renta mundial, nacionalidad. ¿De dónde eres nacional? ¿De dónde eres natural? ¿Sabes qué? Yo soy mexicano, no importa que andes en Islandia. Eres mexicano, si no se puede determinar si tu domicilio está en Islandia o no, entonces pagarías el impuesto en México por ser mexicano, de nacionalidad mexicana. El tercer supuesto es precisamente el lugar de la fuente de riqueza. ¿Dónde es esto del famoso lugar de la fuente de riqueza? Es de dónde estás obteniendo el ingreso. Es decir, si yo me voy a Guatemala y allá en Guatemala vendo mi coche, ¿dónde estoy obteniendo la riqueza? En Guatemala. Entonces, ¿dónde tendría que pagar el impuesto? En Guatemala. ¿Sale? Entonces, el IVA solo se rige por uno de estos tres, y es precisamente por el último. El IVA solo se rige por el puro principio de territorialidad, entendiéndose que solo vas a gravar con el IVA actividades que estemos llevando a cabo en territorio nacional. ¿Sale? Para esto, ¿qué debo entender por territorio nacional? Bueno, el Código Fiscal de la Federación nos dice que por territorio nacional, país y México debe de entenderse lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establezca como tal. Para esto nosotros vamos a encontrar en el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se entiende por México, país y territorio nacional. A ver, lo voy a abrir y alguien de ustedes me hace favor de poderlo leer. ¿Sale? A ver, para que lo tengamos ahí. Este artículo 42 es muy claro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, a ver, aquí está. Tan, 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 ya me volaron el micrófono. ¿Te llevaste el micrófono, John? Ah, lo tienen acá. Gracias. A ver, acá la contadora, yo sé que ella lee muy bien. Por favor. Aquí. Escuchemos. Artículo 42. El territorio nacional comprende: 1. El de las partes integrantes de la Federación. 2. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes. 3. El de las islas de Guadalupe y de las de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico. Ya te faltan los cayos. 4. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes. 5. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores. 6. El espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Muchas gracias. Entonces, como podemos darnos cuenta, tenemos como tal que para que una actividad o cualquiera de estas actividades que estás viendo ahí en pantalla se considere un acto grabado por la ley del IVA, tendríamos que llevarlo a cabo en cualquiera de estos lugares que nos dice el artículo 42 de la Constitución. Es decir, en cualquier lugar de aquí de México, no importa que estés así parado afuerita de la aduana del Chaparral en Tijuana,
Mientras sea todavía Tijuana, es México. Y así estés a un paso de cruzarte para Estados Unidos, si lo haces de este lado, es territorio nacional. Y graba IVA, ¿sale? Ahora, en las aguas y los espacios aéreos. Las aguas, de acuerdo con el derecho internacional, nosotros tenemos lo que son 50 millas náuticas, de lo que se le llama precisamente mares territoriales. Es decir, lo que rodea a nuestro país. No sé si se acuerdan, vamos a hacer un poquito de remembranza cuando íbamos en la primaria. Yo sé que hay gente muy joven, por ejemplo, esta niña se ve bien jovencita, pues yo sé que a veces a ellos ya no les tocó, pero a los que somos un poquito más viejitos, pues sí nos tocó que nos decían, a ver, vayan y cómprense un mapa de la República Mexicana. Ya llevamos a la papelería por nuestro mapita de la República Mexicana. Que pobre de aquel que llegaba con el chiquitito, ¿verdad? Yo casi siempre agarraba mejor los grandotes porque ya sabía que me iban a poner a dibujar y me caía, como no soy muy bueno dibujando, pues la verdad es que me caía muy gordo pintar en los chiquitos, así que yo mejor compraba los grandotes, aunque me tardara más tiempo. Bueno, ¿se acuerdan de esos mapas? Y no sé si se acuerdan que estaba la República y alrededor de la República se veía como un tipo sombrita. Pues precisamente ese tipo sombrita lo que muestra es las aguas territoriales, hasta dónde llega el mar considerado de México, y de ahí para adelante es mar internacional, es decir, no es de nadie, cualquiera puede circular por ahí, no es de nadie. Entonces, por ejemplo, de repente escuchamos las noticias, es que llegó a Cuba un submarino de Rusia. Dice, bueno, ¿y cómo le hizo desde Rusia para llegar a Cuba sin que otro país lo hubiera detenido? Pues porque muy sencillo, circuló por puras aguas internacionales. Y en aguas internacionales cualquiera puede circular. Entonces, esa es las famosas aguas territoriales, que es de donde termina lo que le llamamos la plataforma continental para allá. ¿Sale? Hay lugares donde tenemos más plataforma y lugares donde tenemos menos plataforma. ¿Por qué? Por cómo están los mares. El que tiene la plataforma continental más larga es el Atlántico, que es de acá del lado precisamente del Golfo de México. Por eso ahí los mares territoriales son más amplios. Y del lado del Pacífico la plataforma continental es más corta. La del Pacífico es una plataforma continental de 5 kilómetros, mientras la del Atlántico es de 5 kilómetros, mientras la del Pacífico es de 3 kilómetros. Entonces ahí tenemos 2 kilómetros menos de mares territoriales, ¿sale? Entonces, cualquier cosa que tú hagas ahí va a estar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo salgo en mi botecito pesquero, pum, y agarro y pesco, valga la redundancia, el atún dentro de las aguas del Golfo de México que le pertenecen a México, ¿sale? Pero luego, hacia lo lejos veo otro barquito que está ahí en aguas internacionales. Y agarro yo y me cruzo con mi barquito y le vendo toda mi pesca a ese barquito que está en aguas internacionales. Que ojo, son buques empacadores, que suelen ser chinos, suelen ser noruegos y suelen ser japoneses. ¿Qué es lo que hacen? Agarran, le compran ahora sí que su pesca, los que andan por ahí, ellos como ya traen todo el proceso ahí dentro del mismo barco, producen y ya luego entran al país y ya te venden el producto terminado. Bueno, la pregunta concreta es, ¿esta venta del pescado que le hice al barquito noruego en aguas internacionales grabaría IVA? ¿No? ¿No? Lo pescó en territorio nacional. Pero acuérdense que el IVA es territorial. ¿Dónde tengo que hacer el acto? En territorio nacional. ¿Dónde estoy celebrando el acto del barquito? En aguas internacionales. Ya no lo está celebrando en México. O sea, sí lo pescó en nuestros recursos naturales, por supuesto, pero ya no lo vendió en México, ¿verdad? Entonces, ¿grabaría IVA? ¿Y si les dijera que sí? ¿Qué me dirían? ¿Porque fue un barco nacional? Es porque fue un barco nacional. A ver, recuerden que tenemos la famosa Ley de Comunicaciones y Transportes. Y en la Ley de Comunicaciones y Transportes